La autoridad aplicada espiritual. Jesús estableció su iglesia, que es el reino de Dios en esta tierra. Esto es espiritual. Y asimismo dejó establecidas autoridades en su iglesia. Si somos obedientes y ordenados a esas autoridades, podremos aspirar a estar un día en su reino. La iglesia fue establecida por Cristo para en ella enseñarnos, ordenarnos y prepararnos. Esas autoridades fueron puestas por Él y están encabezadas, en primer lugar, por los 5 ministerios, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos 5 ministerios fueron establecidos por Cristo para su iglesia. Estos tienen 5 funciones elementales. La primera, preparar. Efesios 4:12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La primera función que tienen estos ministerios es preparar al pueblo de Dios a través de enseñarlo, capacitarlo, ir formando al creyente con la palabra, la instrucción y el consejo, al igual que estableciendo la doctrina. ¿Prepararlo para qué? Segundo punto, para la obra. Como ya leímos, Efesios 4:12. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Esto nos habla que la obra es capacitar para servir a los demás. Esto quiere decir que la obra es el servicio a Dios que debemos prestarle, meter las manos en la obra del Señor, sirviendo al Señor y obviamente sirviendo también a la iglesia. La iglesia, recordemos, es el conjunto de miembros, no es el local como mucha gente cree o piensa, no es el templo, no es el auditorio donde se reúnen, ese es un lugar. La iglesia es las personas que asisten a ese lugar y conforman así la iglesia de Cristo. A estos hay que servir, hay que aprender sirviendo para la obra, es decir, para los mismos hermanos. Tercero, para edificar. Esto quiere decir que debemos entre todos construir, levantar, erigir el cuerpo de Cristo, su iglesia. Todos tenemos que trabajar para que la iglesia de Cristo sea edificada, sea construida de una manera correcta, de una manera precisa. Todos tenemos que meter las manos y trabajar. De ahí la importancia de que todos en la iglesia tengan que servir al Señor en las diferentes áreas que haya, o bien sirviendo al Señor también predicando, compartiendo su palabra y muchas otras cosas más en las cuales se puede servir para edificar su iglesia. Y como lo dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 11, no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Aquí nos habla entonces que todo lo que hagamos sirviendo al Señor en su iglesia y fuera de ella, tenemos que hacerlo con entusiasmo y sin pereza, con ganas, con ánimo y con una buena actitud. Cuarto, llegar a la unidad de la fe. Efesios, el verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por los puntos que ya hemos visto, vamos a ir entonces llegando a lo que es la unidad, no solamente en la carne y física, sino a la unidad en la fe. Buscar que todos nos podamos integrar,
que todos podamos incorporarnos, fusionarnos a la iglesia, no estar distantes, no estar afuera, sino involucrarnos de una o de otra manera y buscar la unidad que tanta falta hace hoy día en la iglesia. Pero todo dependerá de cada uno, no es solamente de un líder, sino que cada uno de nosotros podamos disponernos a unirnos los unos con los otros para empezar a llegar a esa unidad en la fe, dando todo prejuicio, dando todo aquel pensamiento que no nos deja unirnos a la iglesia, a los hermanos, y disponernos a buscar la unidad por amor a Cristo y por amor a su iglesia para que ésta siga siendo edificada. Quinto, llegar a la madurez. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto nos habla de que tenemos que dejar la niñez hablando espiritualmente y las niñerías que tanto hay hoy día en la iglesia, que ha hecho tanto daño. Por eso no avanzan muchos creyentes por las niñerías que hay. Tenemos que dejar de ser niños, como dice el apóstol, avanzar hacia la madurez. Esto tenemos que dejar que nuestro pastor, nuestro líder, apóstol, quien tengamos al frente, trabaje en nuestra vida espiritual para, como lo dice también el versículo, llegar a la estatura de Cristo y que podamos ser igual que Cristo. Ese es nuestro cometido, ser como Él, en amor, en servicio, en obediencia, en humildad, en sencillez, en unidad, como la guardó con sus discípulos. Tenemos que llegar a esa madurez. Obviamente, tenemos que ir poco a poco, avanzando, y empezar nosotros mismos a autoanalizarnos que realmente estamos creciendo, que realmente estamos madurando. Y, al igual, siempre cotejarlo con nuestro líder, nuestro pastor, nuestra autoridad, para que Él nos certifique si es que hemos avanzado o no. ¿Cuál es la responsabilidad ahora del creyente? Son 5 cosas. La primera, obedecer a los ministros. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Tenemos que obedecer a lo que nos digan, a lo que nos manden, a lo que nos ordenen, porque así lo dice esta palabra, porque esto es agradable a Dios. Tenemos que disponernos a obedecer a nuestros pastores, a nuestros apóstoles, a nuestros líderes. Y esto nos va a llevar precisamente a lo que hemos visto anteriormente. La obediencia es una disposición de cada uno y de cada uno depende el que sigamos el camino de obediencia o el camino de la rebeldía. Segundo, dejarse guiar y enseñar por ellos. Otra responsabilidad que debe tener todo creyente es dejarse guiar a través de la enseñanza, del consejo, de la instrucción del ministro. Es necesario ponernos en las manos del ministro, que él dirija nuestra vida espiritual, que él nos guíe, como lo dice el Salmo 23:4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del pastor era para proteger a la oveja de toda amenaza externa, y el callado era para guiar a la oveja para que ésta no se descarriara. De ahí entonces la importancia que vemos, cómo tenemos que dejarnos guiar y cuidar
por los ministros, por los siervos de Dios. Para eso fueron puestos, como ya lo vimos. Pero ahora nuestra responsabilidad es también nosotros por voluntad dejarnos guiar, porque esto no se va a poder a la fuerza, sino que nosotros tenemos que disponernos ante la autoridad y decir: pastor, apóstol, ministro, quiero que usted me guíe, quiero que usted me aconseje, me instruya, porque quiero crecer, porque quiero desarrollarme. Eso es lo más importante. Tercero, congregarse. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué importante es que todos nosotros no dejemos de congregarnos. Y como lo dice aquí el apóstol, que no se haga una costumbre el dejar de congregarnos, sino más bien hacer una costumbre el congregarnos, pero también hacerlo con alegría, con gozo, como lo hacía el salmista David, lo cual nos dice el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Tal vez para muchos esto le resulta difícil por sus trabajos, sus compromisos, sus negocios, su escuela, pero aún así tenemos que procurar, esforzarnos, tenemos que procurar asistir a nuestra iglesia, a nuestra congregación, porque allí vamos a ser enseñados, instruidos, vamos a crecer. Si no, de lo contrario va a pasar lo que pasa hoy día en miles de cristianos, que son cristianos mediocres, que son cristianos que se estancan, que no viven una vida feliz en Cristo y por eso viven frustrados, amargados, enfermos, derrotados, tristes. Y eso es lo que el Señor no quiere, sino de ahí entonces que asistamos a su casa. Es importante esto y esforzarnos, porque ciertamente a lo mejor a veces hay lluvia, a veces hay frío, a veces hay mucho calor y son cosas que muchas veces nos quieren imposibilitar ir a la casa de Dios, pero tenemos que sobreponernos ante todo ello. Y así como el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Para todo eso se requiere el esfuerzo. Si no hay esfuerzo, entonces nos dejaremos guiar por otras cosas, tal como la pereza, la apatía, la flojera y muchas cosas más. Cuarto, servir. El servir a Dios es servir en la iglesia, acomedirse, disponerse a lo que se requiera, a lo que necesite, lo que se ocupe, haciéndolo con alegría y de buena voluntad y con una buena actitud, que a lo que te pongan a servir lo hagas bien y lo hagas contento, para que Dios se pueda agradar de ti, así como lo dice el caso de Caín y Abel. Dios se agradó de Abel y su ofrenda, es decir, la actitud de Abel y lo que traía, cómo lo traía, no así lo de Caín, que dice que Dios no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda. De ahí entonces la necesidad de que todos podamos disponernos a hacer las cosas con alegría, con entusiasmo, en lo que te pongan. Si es barrer, si es lavar los baños, si es cuidar, si es estar en la calle, si es barrer la calle, lo que sea, tenemos que hacerlo bien y de buena gana, como lo dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quinto, ser fiel. En primer lugar, tenemos que ser fiel a Dios y por ende seremos fieles a las autoridades que Él nos ha puesto. En 2 de Timoteo 1:15 dice así: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. A Pablo lo abandonaron estos siervos y mucha gente. ¿Por qué? Porque no había fidelidad en ellos. A muchos les endulzan el oído otros líderes y escuchan el canto de las sirenas
Y esto no debe ser así. Debemos ser fieles a donde Dios nos ha puesto, a donde Dios nos ha establecido. Tenemos que ser fieles a nuestra autoridad, amarlo hasta el final, porque esa es una de las cosas que Dios va a premiar, la fidelidad. El Señor dijo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y no solamente habla acerca de la fidelidad a Él, que es lo primero, sino también la fidelidad a sus siervos, a los ministros. Tenemos que ser fieles y no correr de una iglesia a otra, no andar deambulando de una iglesia a otra, a ver dónde me gusta, a ver dónde predican como yo quiero, a ver dónde hay una alabanza como yo prefiero. No, sino que tenemos que ser fieles ahí donde el Señor nos sembró, ahí tenemos que estar y colaborar y trabajar como estas responsabilidades que estamos viendo en la iglesia en la que estemos. Amar a la autoridad. Dice Primera de Juan 4:21. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto nos habla entonces también de que tenemos que amar a nuestra autoridad. ¿Cuántos pastores, apóstoles y líderes son menospreciados por la misma gente, por el mismo pueblo de Dios? Y no debe de ser así. Tenemos que amar al pastor, a nuestro apóstol, a nuestro líder, a nuestro ministro, y tenemos que ver por él, procurar por él, apoyarlo, animarlo, porque son hombres, al igual que todos, pasan por situaciones difíciles y adversas, y Dios quiere que también como pueblo, como hijos de Dios, como congregantes, como asistentes a su iglesia, tienes que amar a tu líder. Estas 6 responsabilidades del creyente, al igual que las 5 funciones de los ministros, van a traer resultados. Vamos a ver 5 resultados de cuando el ministro y la iglesia se unen, se fusionan para trabajar por el reino de Dios. ¿Cuáles son estos resultados? En el libro de Hechos, capítulo 2, del verso 42 en adelante, vemos a una iglesia poderosa. El propósito de Dios entonces para sus siervos y para su iglesia es que se unan, así como dice Nehemías, se unieron como un solo hombre. Esto va a traer como resultado 5 cosas. La primera, va a haber fidelidad. Fidelidad a los apóstoles, a los ministros, a los pastores. Van a estar fieles a la doctrina que se les está instituido. Dice Hechos 2:42. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Si cumplimos tanto la iglesia como los ministros, va a haber una fidelidad tanto del pastor hacia sus ovejas como de las ovejas hacia su pastor. Segundo, habrá unidad. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí nos damos cuenta cómo empezó a haber unidad, había armonía en esa congregación. ¿Por qué hoy día muchos se van de las iglesias? Lo primero que pretextan es que no hay amor en la iglesia. Lo segundo es que no hay unidad. ¿Pero por qué no hay amor ni unidad en la iglesia? Porque ni uno lo provoca. Tenemos que estimularnos, provocarnos al amor, a la unidad. Esto no es solamente competencia del líder, del pastor, sino de todos nosotros. Provocar la unidad porque la unidad va a ser de bendición y va a ser cosas grandes en la iglesia. Si queremos una iglesia bendecida, si queremos una iglesia fortalecida, si queremos una iglesia poderosa, tenemos que unirnos y no salirnos, no irnos, sino buscar la unidad, la integración. Así seremos fuertes y sólidos en el Señor. Tercero, habrá milagros
prodigios, maravillas y señales. Dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si queremos ver cosas sorprendentes en nuestra iglesia, tenemos que hacer esto, amados. Es la única manera que vamos a poder ver milagros, prodigios, maravillas, señales. No necesitamos que vengan a lo mejor otros siervos extranjeros para que hagan esto. En la misma iglesia se tiene que dar. Si es que nosotros cumplimos como ministros y la gente como congregantes hace sus responsabilidades, entonces vendrán estas señales. No habrá entonces enfermos en la iglesia, no habrá entonces necesitados, no habrá entonces gente triste, gente deprimida, porque entonces la iglesia será una iglesia poderosa, maravillosa, y la gente que venga verá cosas grandes en la iglesia, se maravillará de ver la grandeza de Dios en su iglesia. De ahí entonces, pues, que cumplamos haciendo lo que ya hemos visto. Cuarto, había temor en la gente. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona. Esto quiere decir que la gente empezó a tener temor, respeto, reverencia, admiración por la gente de la iglesia. Tremendo es que la gente de afuera, la gente del mundo, la gente que nos rodea, pueda tener un respeto por nosotros, nos pueda ver con una admiración. Ese será el mejor folleto, la mejor predicación, el mejor evangelismo que podamos dar, será nuestra propia vida. Cuando ellos vean estas cosas, se van a maravillar y van a desear ser como nosotros. No habrá necesidad de invitar a la gente, no habrá necesidad de ir a evangelizar a las casas, porque la misma gente dirá, yo quiero ser como ese cristiano, yo quiero ser como ese hombre, como esa mujer. Entonces la gente tendrá ese temor, ese respeto, esa admiración por cada uno de nosotros. ¡Qué tremenda bendición! Quinto, Dios añadía. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Vemos aquí entonces cómo es que la gente se va a ir agregando a la iglesia, va a ir llegando a la iglesia. Y entonces será algo glorioso, algo hermoso. Dios mismo irá llevando a la gente. Dios mismo va a ir poniendo en el corazón, en la mente de la gente que no conoce, el ir a esa congregación, el ir a esa iglesia. Y entonces vamos a ver crecimiento, no solamente de gente, sino crecimiento espiritual. Que la gente llegue realmente y pueda ser avivada, pueda ser restaurada, pueda ser regenerada, pueda ser cambiada. Eso es lo más importante. Y entonces veremos una iglesia poderosa, una iglesia en la cual veremos cosas grandes y maravillosas. Y bueno, para finalizar, yo quiero decirles, yo creo que la mayoría, todos los que asistimos a nuestra congregación, a nuestra iglesia, sean nosotros líderes o ustedes como congregantes, queremos ver una iglesia poderosa. No solamente que crezca en número, no solamente verla grande en número, no, sino que sea una iglesia poderosa, que cuando se canten las alabanzas haya un mover del Espíritu. Igual que en la predicación, que cuando la palabra se empieza a expresar, la gente empieza a ser quebrantada, la gente pueda ser bendecida. Eso es lo que queremos. Y entonces, por lo tanto, yo les animo que nos unamos, que no veamos al pastor como el enemigo, o como nuestro rival, o como nuestro adversario, no, sino vernos igual los pastores, no ver a la gente como la gente perezosa, floja, que no quiere nada, no, unirnos como un solo hombre, como lo dice Nehemías 8:1,
y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Qué importante es que nos unamos, mis queridos y amados. Esforcémonos por cumplir esto, tanto los líderes como la iglesia. Entonces seremos una iglesia poderosa para la gloria de Dios. Bendiciones a todos.